Nuestra historia comienza en un pueblo que se situaba a las afueras del reino de Melromark. Era un pueblo de semi-humanos el cual rebosaba de vida y armonía entre sus habitantes. Todos solían jugar y disfrutar de la vida, pero sorprendentemente la aldea creía en un gran héroe de las leyendas y ese héroe no era más ni menos que el héroe del escudo. Se dice que ese héroe era muy peculiar porque amaba y protegía a los semi-humanos. Pero en una pequeña y humilde casa se encontraba una semi-humana quien tenía orejas y cola de mapache, pero aquella chica convivía con sus padres como una hermosa familia. Mamá, cuéntame la historia del héroe del escudo, decía sonriéndole a sus padres para que estos le contaran la historia del gran héroe del escudo. Bien Raphtalia, como sabrás existen 4 héroes de la leyenda, decía empezando a contar la historia. Sí padre, eran los héroes de la lanza, el arco, la espada y el escudo, decía Raphtalia sonriéndole a sus padres. Sí, y el héroe del escudo valora a los semi-humanos como nosotros, decía el padre de Raphtalia sonriéndole a su familia. ¿De verdad? Eso no me lo habías dicho padre, pero ¿tú crees que algún día lo podré conocer? Preguntaba la niña quien parecía emocionada. Por supuesto que sí Raphtalia, si eres buena algún día podrás conocerlo, decía la madre dándole ánimos a su hija. Pero de pronto la pequeña niña había empezado a enfermar. La niña había tosido un poco, los padres solo miraban cómo se encontraba su hija, así que ellos le darían medicinas para que su estado de salud mejore. Mamá, estoy bien, no se preocupen, decía la semi-humana algo incómoda. Por lo que los padres habían abrazado a Raphtalia. Por algún motivo, esa familia era la más feliz del pueblo, no tenían mucho para sostenerse económicamente, pero lo que les mantenía con ganas de vivir era su unión familia, el cual era un lazo fuerte que nadie podía romper. Los días habían pasado en aquel pueblo. A lo lejos se podían observar a varios niños jugando a la pelota, pero 2 niñas se encontraban platicando. Oye Raphtalia, decía una niña de pelo blanco la cual se llamaba Rifana. ¿Qué pasa Rifana? Decía la pequeña preguntando. Dime Raphtalia, ¿tú quieres a alguien? Decía Rifana preguntándole a su amiga. Pues, supongo que a mi padre. Decía inocentemente, ¿sabes Raphtalia? Yo quiero conocer al héroe del escudo, si algún día él aparece yo le pediré que sea mi esposa. Decía Rifana emocionada. ¿El héroe del escudo Yo también quiero conocerlo a él, miraba fijamente a su amiga, pero... De pronto una ola de la calamidad estaba haciendo presencia en aquel pueblo. Rifana rápido. Vayamos a nuestras casas. Decía Raphtalia asustada de aquella ola de la calamidad. Poco a poco los monstruos hacían presencia en todo el lugar. Mamá, papá, ¿dónde están? Tengo mucho miedo, decía Raphtalia buscando a sus padres. Pero de pronto Raphtalia se encuentra con ellos, por lo que se van corriendo de aquel lugar para mantenerse seguros. Pero... ellos habían llegado a un barranco. Maldición, decía el padre de Raphtalia, pero él se había dado cuenta de que un monstruo con forma de perro les estaba siguiendo. Lo sentimos Raphtalia, perdónanos por ser tan egoístas, pero tú debes vivir, debes ser fuerte hija, decía la madre quien abrazaba por última vez a su pequeña. Adiós Raphtalia, decía empujando a Raphtalia hacia el mar. Adiós padres, decía Raphtalia viendo cómo sus padres eran devorados por aquel monstruo. Después de eso los días habían pasado. Todo el pueblo estaba destruido por las olas, la gente sufría mucho por la pérdida de sus familiares. De pronto un chico de pelo blanco con negro había aparecido. Raphtalia, ¿no estás triste por haber perdido a tus padres? Decía viendo que ella miraba todo con una sonrisa. Lo estoy, pero no quiero llorar, no quiero lastimarme más de lo que ya estoy, decía sonriendo con todas sus fuerzas. Por lo que se pone enfrente de todos y dice unas sabias palabras. Escuchen, nosotros estamos vivos y seguiremos viviendo, es por eso que nosotros debemos devolver el pueblo a su antigua gloria, eso es lo que los que nos dejaron hubieran querido, decía decidida a reconstruir con sus propias manos. Pero sus amigos de ella animan a Raphtalia, quien se ponía feliz y gracias a ello los demás aldeanos se pusieron manos a la obra. Por lo que la noche había llegado al pueblo. Raphtalia se había despertado y había visto las estrellas las cuales brillaban en símbolo de esperanza. Padres perdónenme, no pude ayudarlos a ustedes pero no lloraré, aunque me duela el corazón yo no lloraré porque ustedes me dieron la oportunidad de vivir mi vida y eso es lo que haré, decía viendo las estrellas. La noche era muy hermosa ya que le traía algo de paz ver que su pueblo seguirá con vida.
Gracias por todo papá, mamá, decía sentándose en la orilla del pueblo. Por lo que el día había pasado muy rápido. Todos los aldeanos se encontraban reconstruyendo, pero unos caballeros del reino Melromark habían aparecido con intenciones de batallar contra ellos. ¿Qué está pasando?, decía Raftalia, quien miraba todo lo que pasaba. Por lo que unos soldados la habían llevado a un carruaje. Ahí se encontraba Rifana, quien temblaba mucho por el acontecimiento. Raftalia, tengo mucho miedo, decía temblando. No te preocupes Rifana, te prometo que todo estará bien, decía Raftalia sonriendo para calmar a su amiga. Por lo que irían al castillo de un noble el cual tenía muchas riquezas. Al llegar ahí todos los semi-humanos a ese lugar, solo se podían escuchar sus lamentos, ya que en ese lugar todos ellos eran torturados de formas bastante crueles. Los días habían pasado. Raftalia cada día era torturada por aquel hombre sin corazón. ¿Qué pasa semi-humana asquerosa? ¿Por qué demonios no estás gritando?, decía el noble muy enojado. Pero Raftalia simplemente no dejaba de dar una sonrisa y aguantarse el dolor que ésta sentía. Varias horas habían pasado. Rifana también había sido torturada por aquel tipo. Sus gritos se escuchaban por todo el lugar. De pronto la noche había caído. Ambas semi-humanas se encontraban malheridas y se sentían relativamente mal. Raftalia, quiero irme a casa, exclamaba Rifana, quien lloraba de la angustia que ésta sentía. No te preocupes Rifana, prometo que ambas regresaremos a casa a como de lugar, decía haciéndole una bandera con lo poco que tenía. Gracias Raftalia, decía llorando por lo que su amiga hacía. Raftalia vería hacia la ventana y vería las estrellas iluminándose. Mira Rifana, son hermosas ¿no?, decía Raftalia feliz. Por supuesto que lo son, aún hay esperanza ¿no es así Raftalia?, decía sonriéndole a su amiga. Claro que la hay. Por lo que otro día había pasado. Raftalia y Rifana habían despertado. Oye, tuviste suerte, es hora de que te vayas, decía un caballero a Raftalia, por lo que ella se va sin antes despedirse de su amiga. Por lo que después de ello sería llevada al vendedor de esclavos. Tiempo después. Hola, soy Goku, héroe del escudo, es un gusto conocerte, ¿cuál es tu nombre?, decía Goku alegremente para no incomodarla. La niña contestaba con dificultad ya que estaba algo enferma. Me llamo Raftalia, ¿eh? ¿Héroe del escudo?, decía con miedo. Sí, así es, que te mejores niña, decía yéndose con el vendedor. Goku miraba a los esclavos que éste tenía a su disposición. Vaya, héroe del escudo, ¿qué clase de esclavo quieres?, decía viendo a Goku. Quiero llevarme a aquella niña, decía Goku, quien había pagado por salvar a Raftalia. ¿Seguro héroe? Esa niña está en mal estado pero son 25 monedas de plata, por lo que Goku paga y se lleva a Raftalia. Pero una Raftalia ya un poco más grande había salido de sus pensamientos. ¿Pasa algo Raftalia? Te noto algo preocupada, decía Goku algo preocupado por Raftalia. No, Goku, no es nada, decía sonrojándose al ver a Goku. Bueno, ya es hora de irnos, apresúrate o si no nos iremos y comeremos todo sin ti, decía Goku corriendo para irse a comer antes de que llegue la próxima ola a atacar Melromark. Sí Goku y gracias por todo Goku, decía susurrando y viendo el paisaje, el cual era hermoso. De verdad Goku, muchas gracias.